Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Iniciamos la era de Acuario. Y tal y como os prometí, vamos a empezar hablando de lo que van a suponer los próximos 20 años. Y claro, si bien todo el mundo quiere saber a nivel personal qué va a suponer, para poder entender el nivel personal tenemos que mirar primero un nivel más colectivo. Y es que independientemente de lo que esté sucediendo para nosotros en nuestras vidas en estos próximos 20 años, es inevitable que estemos condicionados por un contexto en el que nos encontramos. Entonces, no olvidemos que Plutón hace una órbita de 250 años y que hace 250 años precisamente que esto no sucedía. Entonces, yo podría ahora ponerme a explicar todas mis interpretaciones sobre lo que está por venir, pero antes de hacer esto, me gustaría que echáramos un vistazo hacia atrás. Porque si bien las épocas no son las mismas, es decir, nosotros no somos los mismos que hace 250 años, esos patrones que vivimos se van repitiendo cada 250 años. Por lo tanto, para saber qué va a suceder a nivel colectivo, es interesante echar un vistazo hacia atrás y ver qué ha ido sucediendo cada 250 años, porque ya os digo yo que hay patrones muy interesantes que nos dan muchas pistas sobre lo que está por venir. Y bueno, aunque no soy muy fan de nuestra historia escrita, porque obviamente todos sabemos que la historia depende de quién la cuenta y que habitualmente la historia escrita tan solo contempla una perspectiva. Sin embargo, es innegable que a través de esa perspectiva podemos entender un poquito el contexto de lo que se vivió. Por lo tanto, cuando alguien me hace preguntas sobre si las élites se están reuniendo, sobre qué está por suceder, sobre todo lo que ha ido sucediendo en los últimos años, ¿no? No hace falta entrar en detalles, todos sabemos que hemos vivido, ¿no? Porque ha sido muy significativo. Claro, nosotros vemos estos patrones, los solapamos con hace 250 años y, aunque el contexto, como digo, no sea el mismo, el patrón se repite. Por lo tanto, es esa visión hacia atrás lo que nos va a dar muchas pistas sobre lo que está por venir. Entonces, antes de entrar en qué es lo que opino yo o cómo interpreto yo los siguientes tránsitos, vamos a ver qué ha ido sucediendo en cada periodo, cada era de Plutón en Acuario, al menos de los que tenemos constancia, porque si bien la historia de la humanidad se remonta muchísimo más atrás que nuestra propia historia escrita, con los últimos ciclos, es decir, desde hace unos 500 años, podemos ver por dónde van los tiros. Empezamos con Plutón en Acuario hace 500 años, es decir, hace dos eras. Hablamos de que Plutón estuvo desde el 1532 al 1553. Lo más importante de esas fechas, a mi parecer, fue que después de años de opresión de la Inquisición, es decir, después de años en los que la Iglesia tenía un poder abrumador, justo en esos años fue cuando se hizo la Reforma Protestante, de la mano de Martín Lutero, que fue algo así como la respuesta a la opresión de la Iglesia, ¿no? Es decir, como el pueblo rebelándose contra la idea establecida de las creencias religiosas, gracias a la cual se aprobó un cierto grado de libertad religiosa. Este evento, además, es muy coincidente con el que va a suceder 250 años en adelante. Y es que Plutón en Acuario 250 años en adelante, es decir, hablamos del 1777 al 1798, tuvo uno de los eventos revolucionarios más conocidos o más importantes de nuestra historia, y esta fue ni más ni menos que la Revolución Francesa. Vemos aquí un patrón similar, y es que si bien 250 años atrás fue la Inquisición, que después de un Plutón en Capricornio, dando intensidad a esa opresión, a esa estructura autoritaria, pues generó un periodo revolucionario. Cuando Plutón entró en Acuario, 250 años en adelante, fue la monarquía la que después de Plutón en Capricornio, con el auge de la monarquía absoluta y con la opresión que supuso para el pueblo, fue el momento en el que sucedió la Revolución Francesa, que supuso la pérdida de poder tanto de la Iglesia como de la monarquía como representantes de poder y autoridad. Gracias a esta revolución surgió la primera Declaración de Derechos Humanos, a la cual se le llamó la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue algo así como el precursor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por ejemplo, también podemos mencionar en este periodo a los orígenes del feminismo, el cual, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuidado, del hombre y del ciudadano, no se contempló en un principio a la mujer, entonces apareció el feminismo para que 2 años después se escribieran los derechos de la mujer y de la ciudadana. Más cosas que sucedieron hace 250 años. Por un lado, el descubrimiento de Urano en el 1781 por William Herschel, lo cual no significa que Urano no siguiese ahí en nuestros cielos haciendo su función. Sin embargo, es algo muy significativo que justo se descubriera Urano en un periodo de Plutón en Acuario.
¿no? Donde Plutón estaba dando intensidad a Acuario en este caso y, por lo tanto, en consonancia a su regente Urano. Entonces, más cositas. La primera revolución industrial. Hablamos de uno de los mayores cambios en la historia de la humanidad, que supuso el paso de la agricultura y el comercio a una forma de vida más urbanita como la que a día de hoy tenemos, y el paso a la industria mecanizada, es decir, la industrialización de nuestra sociedad. Por ejemplo, la introducción de la máquina de vapor, que supuso la implementación de los ferrocarriles y de los barcos a vapor. Además de todo esto, tenemos una gran revolución en todo lo que es el arte. Por ejemplo, grandes referentes de aquel momento fueron Beethoven, Mozart, entre muchos otros, sin contar con grandes héroes culturales que también marcaron un antes y un después. Hablamos de grandes genios de nuestra historia, como son James Watt, el padre de la revolución industrial, Lavoisier, el padre de la química moderna, y como digo, un gran número de personajes históricos en esta época. Entonces podemos ver una clara tendencia a que cada vez que Plutón pasa por Capricornio, los sistemas de autoridad, de poder, los sistemas de estructura social se vuelven excesivamente opresores, excesivamente tensos, generando mucha presión social. Y que cuando Plutón entra en Acuario, son precisamente esas tensiones las que generan una gran liberación de energía, ¿no? Una gran liberación de energía en forma de rebeldía. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿por qué se reúnen las élites o qué va a pasar o tal, los poderosos de nuestro mundo? ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo el mismo patrón. Ya os digo, Inquisición o monarquía. En este caso, ¿qué tenemos? Hace 15 años hemos estado viendo cómo Plutón en Capricornio ha desvelado las cloacas de nuestro sistema, las cloacas de nuestra estructura sociopolítica. Entonces muchos creen que existe una suerte de élite, pues cuya agenda parece ser desmontar una suerte de plan de despertar de la humanidad, ¿no? Algo que no he mencionado de las eras de Plutón en Acuario es esa parte precisamente. Y es que hay dos datos muy importantes de cada periodo de Plutón en Acuario. Y son eventos que suceden previos a la entrada de Plutón en Acuario. Cuidado, previos. El primero fue hace 500 años, donde antes de la Reforma Protestante se creó la Orden de la Compañía de Jesús, también llamados los jesuitas, que eran algo así como el ejército de la Inquisición, el ejército de la Iglesia. Tuvieron un papel muy importante en esta reforma protestante, ¿no? Y si miramos 250 años en adelante, se formó la Orden Illuminati. ¿Qué significa todo esto? Pues ya digo, independientemente de la intencionalidad que tuvieran estas órdenes, vemos un patrón en el que una parte de la sociedad o bien es extremadamente casual y que justo antes de que sucedan los eventos ya están preparados para que sucedan, o bien son conocedores de todo el plan y es algo así como que intentan adaptarse a los cambios que están por venir. Donde en primer lugar la orden de los jesuitas fue como una respuesta armada a lo que se venía, ¿no? Es decir, antes de que aparezca una rebelión, ya hay un ejército preparado por si hay una rebelión. Es como de, a ver, amigos. Y luego, por ejemplo, la orden Illuminati, que fue algo así como una respuesta que no era la misma que la orden jesuita, sino que venía un poquito más como una orden secreta, ¿no? Como algo más entre bambalinas, tras bastidores, ¿no? Y ahora tenemos las reuniones estas famosas de las grandes élites, ¿no? Y además que justamente parece que terminaron en el día 19, ¿no? Como un día antes de la conjunción de Sol con Plutón, ¿no? Y del paso a la era de Acuario. Y claro, bajo mi perspectiva, esta supuesta élite, sean ellos conscientes o no, forman parte del mismo plan. Y es que nada sucede en este universo sin un claro propósito. Es decir, todos formamos parte de un plan más grande que nosotros mismos. Y nadie es más grande que ese plan. Es decir, no sucede nada en este mundo que no forme parte de ese plan. Es decir, nadie es mayor que el propósito de su alma. Bueno, sí que podemos decir que hay algo que pueda ser más grande que el propósito de nuestra alma, y pues ese algo es el ego, ¿no? El personaje que nos hemos creado en esta realidad material, mediante el cual podemos definir una identidad individual separada del gran todo del cual todos formamos parte. Entonces, ese ego realmente es real para cada uno de nosotros, pero si nos ponemos a pensar, el ego es una ilusión, ¿no? Es la ilusión de individualidad, la ilusión de que yo estoy separado de ti y de que yo no tengo nada que ver contigo, de que tú no tienes nada que ver conmigo, de que tú eres un ente individual y yo también. Es una historia que nos hemos creado y que, bueno, de alguna forma tiene su gracia vivir toda esa historia. El problema de todo esto, que al ser una historia que nos hemos creado, estamos hablando de una ilusión. Una ilusión que, cuidado, no deja de ser real para nosotros.
donde el personaje que yo me he creado al final decido yo cómo es en última instancia. Donde ese ego, ese personaje que yo me he creado es algo así como la carcasa que contiene un alma, que es un aspecto de un gran todo. Entonces, todos somos un porcentaje exactamente igual de ese gran todo, con sus diferencias, claro está. Cada uno somos una versión distinta de ese gran todo. Por tanto, la confusión viene cuando una versión se cree más que la otra. Es decir, es como si viéramos que un árbol, el cual pues, puede haber olvidado que en un momento dado fue una semilla, empieza a juzgar al resto de semillas creyéndose superior, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y aquí el problema no es que el árbol se crea superior al resto de semillas. Oye, si él quiere creer, pa'lante, ¿no? Aquí el problema viene cuando las semillas empiezan a creer que ese árbol es más. Porque si las semillas olvidan su potencialidad, si las semillas olvidan que tienen su propio camino, que por un lado no tienen por qué ser igual que el árbol, y por el otro, que ellas también se pueden convertir en su propio árbol, con sus propios frutos, si las semillas olvidan esto y creen que el árbol es la gran cosa, estará el árbol creyéndose la gran cosa y un montón de semillas alrededor que nunca van a crecer porque están mirando que nunca llegarán a ser un árbol y que el árbol es pues como un dios, ¿no? Como un alguien superior. Entonces, esto si lo extrapolamos a nuestra sociedad, nos encontramos que no solamente hay personas que se creen la gran cosa, que se creen más que el resto, que se creen que tienen mayor poder, que es posible que se lo crean, cuidado, no digo que no, sino que el problema no es ese. El problema es que haya mucha gente que les siga el juego. Mucha gente que les dé ese poder, que les den de beber de su propia copa. Es decir, en primera instancia, esa persona, que es igual que tú y que yo, solo puede beber de su copa. Y la única forma que tiene de beber de la tuya es que tú se la des. Es decir, la única forma de que esa persona sea más poderosa que tú y que yo es que tú o yo le demos nuestro poder. ¿Cómo le damos nuestro poder? Pues es muy sencillo, creyendo que esa persona tiene poder sobre nosotros. Y ahora os pregunto, esas personas que me decís, que cuidado, en ningún juicio, yo también he pensado eso, que me decís, es que se reúnen en tal sitio y buah, lo que nos va a caer y buah. ¿Por qué? ¿Por qué hemos creído que esas personas tienen poder de decisión sobre nosotros? ¿En qué momento hemos creído que lo que decían esas personas tiene poder sobre nosotros? Yo tengo una teoría, y es, daros cuenta de que eso no es real, de que no tienen más poder que nosotros. La cuestión es que se han montado un gran circo para convencernos de que esto es así. Y el único poder que pueden tener sobre otras personas no es un poder real, es un poder que cada uno le otorga porque al ver el escenario tan rocambolesco que se han montado, ¿no? El resto de personas dicen, ah, no, pues esta persona decide sobre nosotros. Por ejemplo, no sé si me la estoy jugando con todo esto, pero ya que estoy, lo voy a decir, Plutón en Acuario, oye, que sea lo que tenga que ser, un sistema de votaciones. Yo voy a decir, cada uno que haga lo que quiera, yo no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero cuando tú entregas tu voto en una urna a una persona, estás entregando tu poder. Eso es un ritual. Estamos hablando de un ritual de entrega de tu voluntad. Es un poco... a ver, si lo empezamos a ver a ojos de otros planos, bueno, es que es bastante loco todo esto, ¿no? Pero el hecho de que tú hayas entregado tu voto en una papeleta a nivel inconsciente es como que te anula, porque dices, no, yo soy responsable de si me han engañado, de los errores que cometan, porque yo entregué mi poder, ¿no? Entonces, la próxima vez, dentro de X años, volveré a probar suerte, a ver si entrego mi poder a otra persona, esa persona lo usa de manera adecuada. Y yo me pregunto, ¿para qué le das tu poder en primer lugar? Ojo, esto no significa que quien haya entregado su poder con muchas comillas, porque esto es una idea, ¿vale? Es una creencia, ¿vale? No pueda recuperarlo hasta que no se acabe digamos, la validez de ese ritual. Aquí el poder no lo tiene el ritual en sí. El poder no lo tiene el hecho de la votación. Como si lo ponemos en otro contexto, el poder no lo tiene la vela que tú enciendes, ni el amuleto que tú tienes, ni la varita que tú puedas cargar, ni nada que se le parezca. El poder lo tiene la fe que tú le pones en todo esto. Cuidado, no es necesario que sea consciente. Es decir, aquí voy a romper algo y vuelvo a decir, es mi opinión, cada uno que piense lo que quiera. Pero si tú, por ejemplo, enciendes una vela, como mucha gente hace, ¿no? Enciende una vela para pedir X, ¿no? Y tú no crees en eso, el ritual no va a ser efectivo, porque el poder no lo tiene la vela en sí.
Cuidado, sí, es que hay muchas energías en nuestro mundo y muchas formas de utilizarlas. Hay, por ejemplo, elementos como minerales que tienen ciertas cualidades, que pueden potenciar ciertos tipos de energía, que pueden canalizar ciertos tipos de energía o incluso que pueden bloquear ciertos tipos de energía. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero existe todo esto. Pero no hay nada más poderoso que nuestra fe en todo esto. Es decir, si tú no crees en lo que esté sucediendo, eso que puede estar sucediendo a tu alrededor te está rebotando. No entra en tu campo energético, no entra en tu realidad, porque para ti no es posible, no es real. Entonces, ya os digo, esto es como el que pasa por un bosque tenebroso con muchos peligros y pasa ignorante y pasa en plan de que le resbala todo, pues esa persona igual ni tiene miedo y pasa por ahí. Y luego otra persona que le han contado que ese bosque es peligroso, que en ese bosque hay incontables peligros, y etcétera, etcétera. Esa persona va a pasar cagao, cagao. Entonces, cuando se le parezca un peligro a la persona que no creía, va a decir, uff, igual ni lo ve. Y pasa de largo. Y esto es que es muy así. Y quizás en nuestra realidad material es más difícil de ver, pero en el plano astral es evidente. Es decir, el miedo, emociones potentes que son generadas como consecuencia de nuestra creencia en nuestra realidad, la realidad de nuestro entorno, mueve nuestra vida. Por eso, esta gente hace este tipo de rituales, por eso te están bombardeando constantemente con un escenario para convencerte de que ellos tienen poder sobre ti y de que tú no puedes hacer nada. Pero esto lo único que nos dice es que aquí lo más importante no es quién haya sido electo como X, como Y, un cargo en la sociedad de qué. De qué no, aquí lo importante es lo que tú creas. El valor que tú le des a todo esto, tu opinión, tu creencia. Por eso existen las propagandas, por eso existe la publicidad, por eso existe un constante bombardeo en nuestra realidad que intenta convencerte de algo, convencerte de que compres esto, convencerte de que alguien tiene poder, convencerte de que se viene X o se viene Y. Es decir, los últimos momentos en nuestra sociedad han sido uno de los ensayos más brutales de cómo funcionamos como sociedad. Por ejemplo, uno de los casos que más me chocó a mí hace un tiempo fue un conflicto que se ganó porque se convenció al enemigo de que habían perdido. ¿Y que el enemigo qué hizo? El enemigo se marchó, dejó sus puestos y dejó, que el otro bando ganase sin ningún tipo de esfuerzo. Fijaros lo importante que es nuestra creencia, lo que nosotros creemos. Y por eso es lo que os digo, que de alguna forma aquí la lucha no es por quién está en el poder. Aquí la lucha es por quién creemos que tiene el poder. Y esa es la gracia. Lo que creemos nosotros es el poder realmente. Entonces a mí me gustaría con este vídeo que nos hiciéramos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién mueve tu fe? ¿Quién dirige tu fe? Porque claro, cuando hablamos de fe, mucha gente cree religión. No, 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 no. ¿Fe en qué? ¿Tienes fe en tu vida? ¿Tienes fe en ti? ¿Tienes fe en otra persona? ¿Tienes fe en algo más allá de ti? ¿En qué tienes fe? Y por ejemplo, si no tienes fe en ti, ¿eres consciente de la cantidad de cosas que no estás haciendo por no creerte capaz de conseguirlas? Y yo me pregunto, ahora que te cuento esto, si tú llegas a aceptar esta realidad, donde el poder no lo tiene, me lo invento, esa vela que tú estás poniendo, sino la fe que tú depositas en ella, donde, por ejemplo, una persona que tenga una devoción férrea por una creencia puede potenciar esa manifestación a un nivel brutal y nada va a tener que ver con los procedimientos que haga esa persona, sino con la vibración que tiene su propia creencia. Ahora que sabes tú todo esto, ¿serías capaz de utilizar ese poder conscientemente? Y si no eres capaz, ¿qué necesitarías para creer o tener fe en ti? Porque yo os digo, he estado tiempo atrás, revisé tratados de magia arcaicos, antiguos, muy antiguos, donde las fórmulas de los rituales eran locuras, eran ingredientes pero súper complicados de conseguir, no vamos a entrar en detalles. Claro, uno, cuando ve esos tratados de magia se pregunta, ¿realmente era necesario todos esos ingredientes para generar una consecuencia? ¿O simplemente el mago necesitaba de todo eso para generar una creencia férrea en el resultado de dicho ritual? Claro, tened en cuenta que nuestras creencias no son solamente lo que nosotros pensamos a un nivel consciente. Ya hemos hablado mucho de todo esto en el canal. Es decir, el total de nuestra esencia no se compone solo de nuestra parte consciente. Se compone de nuestra parte consciente, nuestra parte subconsciente y nuestra parte inconsciente. Es por eso, pues, tipos de publicidad subliminal. Es por eso, por la repetición constante, el bombardeo constante de propaganda, al final
es como que se instala en nuestro subconsciente. Es la gente piensa que no funciona esto de creer, ¿no? Eso de manifestar, porque lo trabaja a un nivel consciente, mientras que puede ser alrededor del 10% dependiendo de la persona, y el 90% restante es como que sigue haciendo su función. Es como que nosotros descartamos una teoría porque al usar el 10% de nuestro potencial no nos funciona. Entonces, al final, tenemos que ver que la parte consciente quizás es la que corresponde al momento presente. Y la parte subconsciente es una parte que no comprende de tiempos. Entonces, para traer algo del plano subconsciente, ¿no? Del plano que hablamos siempre de Neptuno y materializarlo a la realidad física, lo que creemos, pero no solo lo que creemos a un nivel consciente mental, no, lo que vibramos es súper importante. Si yo te dijera, los grandes líderes de nuestro mundo no tienen poder, ¿no? Y tú dirías, no, porque esto, esto y esto y esto, porque por esto, esto y esto tendrán. Todas esas excusas, todas esas cosas que surgen a un nivel consciente son creencias implantadas a un nivel mucho más profundo. Que vienen de años y años y años y posiblemente desde que eras un crío te han dicho que esto funciona así, de esta forma. De alguna forma se te ha instalado en tu parte más profunda que eso es así. Pero la gracia de todo esto es que eso es así porque tú lo estás creyendo. No porque esto es así realmente. Porque en un momento dado, pregúntate qué pasaría si dejaras de obedecer. ¿Qué pasaría si dejaras de creer que eso es así? Aquí, bueno, claro, aquí surgirían nuestra resistencia, nuestros miedos, nuestras... Claro, porque todo eso no viene porque sí, viene con ciertos patrones añadidos, ¿no? Es decir, todo está montado como una estrategia para que tú creas algo, pero la gracia de todo esto es que tenemos que darnos cuenta de que, en última instancia, todo esto que nosotros creemos, todo eso que creemos que es real en nuestra realidad, tan solo es porque hemos escogido creerlo. Entonces tenemos que ver de todo lo que creemos que es real, qué es lo que de alguna forma va en contra de lo que nosotros realmente queremos para nosotros. Es decir, ¿tú quieres que otro gobierne tu vida? Yo no voy a entrar en tu realidad y decirte cómo tienes que pensar, pero claro, con Plutón en Capricornio lo que ha sucedido es que todo eso que nos ha estado limitando como humanos, todo lo que nos ha estado impidiendo llegar hacia donde nosotros queremos llegar, ha cogido una fuerza extra, ¿no? Pues hace 250 años fue la monarquía, hace 500 años fue la Inquisición. Ahora todos sabemos qué es. Todos sabemos qué es. Todos sabemos quién en los últimos 15 años nos ha querido decir por dónde tenemos que ir, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Y es como de, ¿y por qué? Entonces ahora con Plutón en Acuario, la idea es que todo eso que no coincida, es decir, que todas esas estructuras que no son genuinas, que no nos permiten tener la autonomía como seres autónomos, como entidades con libre albedrío, se va a romper. Y aquí la cuestión es, ¿por qué se han reunido estas personas antes del día 19? ¿Por qué surgió la Orden de los Illuminati justo un año antes de que sucediera Plutón en Acuario hace 250 años? ¿Por qué sucedió la Orden de los Jesuitas hace 500 años, poco antes también de que entrara Plutón en Acuario? Porque ellos, aunque muchos no lo crean, saben los movimientos astrológicos. Y lo saben desde el primer momento. Lo saben desde hace mucho tiempo. ¿O acaso hemos olvidado la historia de los Reyes Magos, la historia de Merlín y todos esos grandes magos de la historia que eran consejeros de los grandes reyes? Estos magos eran astrólogos. Es decir, estas personas saben muy bien al momento en el que al que nos dirigimos. Y precisamente es muy probable que estas reuniones que hayan tenido sean para prepararse para todo esto. Y claro, ya os digo, ni ellos están por encima del plan en el que nos encontramos. Ni ellos, nadie está por encima de este gran plan. Entonces, no son ellos los que, conociendo la astrología, van a dominar la astrología, sino que lo que hacen es, vuelvo a decir, bajo mi perspectiva, canalizar, tributar la energía que se viene con el objetivo de que las consecuencias de los eventos que sucedan a futuro les beneficien. Por ejemplo, muchas personas pensarán, y esto hay muchas teorías, que la Revolución Francesa fue financiada por los mismos. Claro, hemos hablado mucho en este canal sobre tributar energía, ¿no? Y sobre cómo el hecho de tributar energía, es decir, hacer un uso consciente de esa energía que se viene, es precisamente la clave para, de alguna forma, no tomar un control sobre la realidad, sino ir en consonancia con la misma, ¿no? Esto es como, si hay un volcán y yo lo intento tapar, me va a petar en la cara. Pero si yo utilizo la energía del volcán, yo canalizo la potencia del volcán en una dirección que me sea favorable, pues yo voy a poder aprovechar esa corriente energética de una mejor manera, ¿no? Entonces,
Aquí es donde empezamos a hablar de disonancias controladas, ¿no? Como de que los mismos generan un movimiento radical para canalizar la energía rebelde del momento concreto hacia una dirección, ¿no? Y o bien llevarla a un callejón sin salida, o bien llevarla o redirigirla hacia otro lugar que les interesa. Y no voy a hacer especial mención, pero hemos visto muchos ejemplos de todo esto. Momentos de rebelión que nos han llevado al mismo lugar de siempre, ¿no? Es como de, sí, 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 yo te ofrezco una forma de canalizar toda esa energía, ¿vale? Pero después te la llevo hacia otro lugar. Pues genero un problema y luego te doy una solución que te lleve hacia donde yo te quería llevar en el primer momento. Es un poco esto. Y aunque todo esto es mucho más largo de explicar, y bueno, tampoco me quiero extender mucho porque creo que el vídeo se está haciendo excesivamente largo, podemos hacer una síntesis, ¿no? De qué podríamos esperar en los próximos 20 años, ¿no? Ninguna energía que pretenda ser limitante, que pretenda ser restrictiva o autoritaria, va a tener funcionalidad en los próximos 20 años. Y ellos lo saben perfectamente. O sea, todo movimiento que no contemple las variedades energéticas de nuestro mundo actual, porque esas variedades, esas cosas únicas que están apareciendo, van a coger una gran fuerza. Y ojo, esto no va de feminismo, ni de inclusismo, ni de revolución política, ni social. No, 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 esto no va de nada de esto. Esto va de vive y deja vivir. Porque incluso las variantes novedosas, ¿no? Pueden volverse ciertamente opresoras y autoritarias, ¿no? Yo te obligo a ti a creer esto porque esto es inclusivo. No, 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 no. A ver, amigo, seguimos siendo libres todo el mundo para decidir. La idea es vivir y dejar vivir, nada más. Por lo tanto, todo movimiento que oprima o descarte a otros por ser distintos no funcionará. Y es por eso que desde estas ciertas élites pues, se ha intentado promover mucho ciertos tipos de radicalismo, ¿no? Como un tributo a la energía de rebelión uraniana, ¿no? Acuariana, como un intento de canalizar la energía de Acuario en una dirección, ¿no? Y si hubo aquí, claro, está el que se posiciona a favor y el que se posiciona en contra. Aquí tenemos pues, los dos bandos de siempre, ¿no? Yo para mí, Acuario es mucho más que eso. Para mí, a día de hoy, no importa si hay alguien que te acepte o te deje de aceptar. Al final es como tú eres libre de ser quien eres y esto ya no va ni de feminismos, ni de revoluciones, ni de buscar derechos. O sea, es decir, cada uno que luche las luchas que quiera. Pero claro, yo miro para atrás y entonces yo leo y veo que hace 500 años se empezaron a aceptar los derechos de los nativoamericanos, ¿no? Que hace 250 años se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y posteriormente el de la mujer, ¿no? Y claro, aquí yo veo esto y pienso, pero vamos a ver, o sea, cuidado, ¿quién tiene que aprobar mis derechos? Es decir, ¿a quién tengo que convencer yo de que yo tengo derechos? Sí, sí, a nadie. Es decir, yo no tengo derechos porque X persona o Y persona acepte o afirme que los tengo. Yo no tengo que convencer a nadie de mi libertad. Yo soy libre. Aquí la única cuestión viene cuando nosotros pensamos que tenemos que buscar fuera o que otros validen nuestra realidad. No funciona así. Y el error viene de aquí. Para mí, este es uno de los grandes errores de nuestra sociedad. Y para mí, el gran avance viene cuando uno se da cuenta de que si tú no me aceptas, no es mi problema. Es el tuyo, que tienes un problema con que no aceptas a alguien. Yo puedo seguir siendo yo mismo, independientemente de si tú me aceptas o no. Entonces, dejemos ya de discutir de si otro me ofende, de si otro me deja de ofender. Que cada uno diga lo que le dé la gana, siempre y cuando no entres en mi realidad e intentes cambiar mi forma de pensar o cómo soy yo o hacia la dirección que yo quiero ir, todo va bien. Es decir, por un lado, no tenemos que pensar lo mismo, porque si no, qué aburrido sería que todos pensáramos lo mismo. Y por el otro, no tenemos ni que llevarnos. Es decir, cada uno que vaya a la dirección, que quiera ir, vive y deja vivir. Es decir, si tú te quieres identificar como X, perfecto. Y si te quieres identificar como Y, perfecto. Pero el problema con todo esto viene cuando tú intentas imponer tu realidad a los demás. Es decir, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de que se aceptan los derechos de... ¿Aceptar los derechos de qué? ¿Quién tiene que aceptar mis derechos? ¿Quién tiene que aceptar que yo soy libre de tomar mis propias decisiones? Claro, aquí cuando hablamos de ciertas élites y de la copa, ¿no? De poder personal, ¿no? Que solo podemos beber de nuestra copa o convencer a otros de que nos den de beber de su copa, pues el que haya sentido que durante los últimos años o en algún momento en su vida otro ha hecho abuso de poder, de su poder, o otro le ha robado su poder. Aquí podemos ver, ¿no? Como de el enemigo, ¿no? El enemigo que me robó mi poder, que me convenció para que yo se lo entregase. No, amigos. No, amigos. Y esto es, para mí, la clave más importante de los tiempos que se avecinan.
nadie más que tú decidió creer esas mentiras. Nadie más que tú decidió entregar su propio poder y por lo tanto nadie más que tú puede recuperarlo de vuelta. Es decir, aquí no va de que tú vayas a señalar al que te convenció de que tu poder le pertenecía, ¿no? O sea, es decir, al final, esas personas que te hicieron creer que eran más poderosas que tú, a las cuales por ello tú les entregaste tu poder, simplemente son parte del plan para que tú descubras el valor de tu propio poder. Un valor que cuando lo estabas entregando no se lo estabas dando. Y aquellos que estaban usando tu poder por convencerte de que ellos tenían ese poder sobre ti, son los que lo valoraban. Entonces, gracias a ellos, y gracias a que tú lo perdiste por cederlo, y gracias a que aquel a quien se lo entregaste hizo un mal uso de ese poder, tú hoy eres consciente de la importancia que tiene ese poder. Y no solamente eso, también eres consciente de que tienes ese poder. Y no es que no hace falta mirar muy lejos, solo hace falta ver la cantidad de recursos que se están invirtiendo en convencerte de que tú no tienes poder o en convencerte de que creas algo en concreto, de que creas que alguien es un experto, de que creas que una realidad es así, de que creas que algo es un peligro, de que creas que se avecina algo que no está bien o de que creas que necesitas ayuda, por ejemplo. Y es que, os digo, esto lo hemos visto mucho en los últimos años. Entonces, lo que se viene en adelante es algo incierto. Y si bien el patrón puede ser el mismo, esto no son ciclos que se van repitiendo, ¿no? Esto no es que cada 250 años haya un problema y una solución. Es decir, no es que cada 150 años en una estructura la autoridad se vuelve excesivamente rígida, de golpe Urano revienta y luego volvemos al mismo patrón. No, esto es una espiral y esto va para arriba. Esto significa que cada era que Plutón pasa por Acuario, el ser humano es más ser humano que nunca. Y esto precisamente va de eso. ¿Qué es ser un ser humano? Entonces, ¿cómo podemos extrapolar esto a un nivel personal? Pues es muy sencillo, podemos ver que ciertos patrones antiguos, ciertos patrones excesivamente rígidos, represores o limitantes se van a estar deshaciendo en estos 20 años que se avecinan. Y como en las eras anteriores, la solución, ¿no?, que aporta Plutón en Acuario aparece como respuesta a una problemática. Por lo tanto, como hemos visto, conjunción del Sol con Plutón en Capricornio y entrada de ambos en Acuario, lo que está haciendo literalmente es reflejar esa problemática. Por lo tanto, si estamos viendo un problema, una problemática en nuestra vida, es precisamente porque la solución está al caer y porque para que la solución suceda, primero tiene que aparecer una problemática, porque no podemos aportar solución a una problemática que no existe. Por lo tanto, eso de que dicen, ¿no?, de que los momentos previos al amanecer son los más oscuros, literalmente estamos hablando de esto. Estamos hablando de que las cadenas parece que apretan más justo antes de liberarlas. Así que, mi consejo, confiemos en el proceso, aunque pueda parecer muy loco. Estamos hablando de que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta la fecha. Y claro, es lógico pensar que no hemos optado por escoger ese patrón, ¿no?, esa forma nueva de hacer las cosas, porque nos ha parecido muy loca. Por tanto, será el contacto con eso nuevo, con eso único, con esa nueva forma de enfrentar a la realidad que estamos viviendo y el sentirnos libres para probar esa nueva dinámica, lo que nos lleve a dar un salto evolutivo como humanidad. Porque en el momento en el que descubramos la verdad sobre nuestro propio poder, ya nadie podrá arrebatárnoslo. Entonces, este vídeo ya es muy largo, y lo voy a dejar por aquí de momento, pero quiero hablaros de qué vamos a estar hablando en los próximos vídeos, porque hay mucho que decir de Plutón en Acuario. Para empezar, de los cambios tecnológicos y de lo que van a suponer esos cambios tecnológicos, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial como el gran reto al que la humanidad se va a enfrentar y cómo la resolución de este reto nos va a ayudar a conectar con una parte de nosotros que no conocíamos. Y hablaremos sobre qué supone ser humanos, que la inteligencia artificial en este sentido nos va a poner un poquito en tela de juicio en los próximos 20 años. También hablaremos sobre lo que puede suponer todos estos eventos para nuestra sociedad. Ya vimos que hace 250 años hubo un gran boom de energía creativa de la cual surgieron grandes artistas, grandes genios de nuestra historia, grandes inventos. Entonces es muy probable que veamos lo propio, ¿no? Y bueno, tengo muchas teorías al respecto que quiero compartir con vosotros, ¿no? Podéis dejarme en la caja de comentarios si queréis que hable de un tema en concreto, de temas que tengáis dudas, preocupaciones al respecto de esta nueva era. Y con esto termino el vídeo de hoy.
Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que está por venir. Tienes el link en la descripción por si quieres reservar una consulta de carta astral conmigo. Si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes dejarla en la caja de comentarios y la leeré con mucho gusto. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.